Como experto en evadir la realidad viendo capítulos de Friends que soy, me siento capaz de hablar de este controversial final de la película Dejar el mundo atrás. Obviamente voy a estar hablando de las opiniones divididas, qué es lo que yo entiendo del final, por qué a mí me dejó satisfecho pero entiendo que a otros no. Lo voy a estar comparando con otra película que salió este año, Knocks and the Cabin. Y también quiero ver qué opinan ustedes abajo. Así que empecemos. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan. Y esta película, Dejar el mundo atrás, es una de esas cosas. En este video voy a estar hablando obviamente con spoilers sobre la película que está para ver en Netflix. También voy a estar hablando de otra película un poquito que es Knocks and the Cabin. De esa no voy a spoilear, quédense tranquilos. Obviamente va a ser desde mi punto de vista, alguien que le gustó la película, pero estoy viendo que hay muchos que no. Así que me gustaría abajo en los comentarios ver tu punto de vista, si podés fundamentarme por qué no te gustó, porque es interesante lo que está pasando con esta película. También aviso que voy a estar hablando desde mi opinión, desde la trama y los personajes. No voy a estar hablando tanto de simbolismo, los planos y esas cosas porque yo no me siento capaz. Eso pueden verlo en otros videos. Primero que nada quiero hablar de qué está pasando con esta película. Dejar el mundo atrás es una película de thriller, misterio, suspenso, drama. Y lo que pasa con estas películas, por lo menos para mí, es que dependen 100% del final y la resolución de ese misterio, ¿no? Vos planteás el misterio, vas creciendo con la introducción de los personajes, el drama, la tensión que se va generando por este misterio que no sabemos qué es, pero si la resolución no es buena, se cae a pedazos la película, por lo menos en lo que pasa con cada uno, ¿no? Con esta película estoy viendo que justamente muchos se quejan del final, porque fue muy ambiguo, abierto, no sabés qué pasa, pero yo creo que dentro de todo el misterio para mí fue explicado y qué puede pasar también fue explicado dentro de la película. Decidieron terminarlo de una manera que es controversial, que es con la nena viendo un capítulo de Friends. ¿Por qué? Porque la nena va de la realidad. También entiendo que haya muchas personas que por ahí no les haya gustado porque la película tuvo un montón de red herrings, o sea, pistas falsas que por ahí no fueron a ningún lado, aunque sí fueron explicadas dentro de la película, solo que nosotros por ahí elegimos ignorarla. Yo de hecho llegué a pensar que esta película estaba tratando con realidades alternativas, ¿me entendés? Más allá de los aliens y toda la bola que puede llegar a pensar. Para terminar con un mensaje un poco más real de lo que parecía que iba a ser. La película, más allá de eso, para mí tuvo grandes actuaciones. Los actorazos, los protagonistas, los cuatro principales por lo menos estuvieron muy bien. Kevin Bacon estuvieron muy bien. No estoy muy de acuerdo con lo que hicieron con los chicos, eso sí, pero igual para mí no le restó a la película. También está el tema de que para mí manejaron muy bien la tensión, aunque no todo el tiempo. Me gustó como nos fueron despistando con muchas cosas para que nos hagamos teoría falopa, y también hicieron lo que sería red herrings y planos raros como para que vos te alimentes de esta posible teoría que estás haciendo en tu cabeza. Pero yo no disfruté ciertos planos que fueron demasiado flasheros y inclusive algunas selecciones musicales al principio de la película que no me gustaron. O sea, para mí es una buena película, pero no es perfecta. Por eso es que llego a entender que haya personas a las que no les haya gustado, pero sí estoy viendo que hay opiniones muy divididas. Obviamente que para mí la película tiene muchas cosas para decir, además de que logró mantenerme entretenido todo el tiempo que duró la película, pero también es respetable a las personas que se aburrieron en medio de la película o que no entendieron al final, porque la película para mí lo explicó, pero no te lo tiró en la cara. Y también está perfecto si entendiste la película, pero igual no te gustó, obviamente, ¿no? Estoy viendo de todo tipo. Y creo que es un poco el riesgo que corren este estilo de películas, como dije. Algo similar había pasado con Don't Look Up, que sí era una película de sátira y esta se toma más en serio, pero bueno, a muchas personas no les gustó por lo que tenía que decir con esos mensajes. Y esta película también tiene muchos mensajes que a muchas personas seguro no les guste. Hay otra película que salió este año que es muy similar, que es Knocks and the Cabin, de M. Night Shyamalan, que salió creo a principio de año. Ambas películas en esencia son lo mismo. Aparece algo misterioso, estás viendo a un grupo de personas que la está pasando mal, está tratando de entender qué es lo que pasa, hay un crecimiento de la tensión increíble. De hecho te diría que me gustó mucho más la tensión de Knocks and the Cabin que en esta película, porque la manejaron mucho mejor. También muy buenas actuaciones, pero para mí se cayó al final. No porque no la supo resolver, sino porque a mí no me gustó la resolución. Me quedé con una sensación de, ¿y esto solo era? Ya lo había visto venir porque ya lo habían explicado. No hubo como un giro extra para mí, que diga, que sí para mí tuvo esta película. La charla final del personaje de Kevin Bacon, Danny, que encaja como en el estereotipo de, si querés, conservador conspiranoico yankee, con el arma porque ya estaba preparado, porque se veía venir las cosas, con Clay, el padre de la familia, y GH, el padre de Ruth, me gustó porque todas las teorías conspirativas que teníamos de que esto es un apocalipsis, se fueron a simplemente de que esto en realidad es la caída del imperio yankee, la caída del imperio estadounidense, que es mucho más factible que los aliens, que el mundo paralelo, que el apocalipsis mundial. No, es simplemente que aparentemente muchos se aliaron para que caiga el imperio yankee. Y termina con cada personaje que estuvimos viendo que tenían sus muchos errores a lo largo de la película tratando de mejorar.
como confiando un poco más, ¿no? Aceptando la realidad, salvo la nena, que prefirió ver el capítulo de Friends, como muchos hacemos cuando nos afrontamos a la realidad. A mí me gustó porque a pesar de que tuvo un montón de pistas falsas, sí terminó cerrando lo que quería contar, del misterio se resolvió, ya quedó claro, y además quería contarme muchas cosas, no solo sobre lo mal que estuvo manejándose Estados Unidos estos años, sino sobre cómo cada persona también es medio hipócrita consigo misma, pero trata de cambiar porque tiene buenas intenciones a pesar de todo. No es que somos todos malos porque sí. Y además también lo mucho que tratamos de autoconvencernos de que no está pasando lo que está pasando. Yo siento que la película es buena porque tiene algo para contarme y además me entretuvo, pero está perfecto si hay personas que no se sintieron ni siquiera entretenidas. Sí voy a decir que para mí la película sí explicó sus cosas y a pesar de que termina abierto para los personajes, el misterio sí lo resolvió. El misterio de lo que estaba pasando lo terminó de explicar GH en el auto, en la conversación final que tuvo, que es el plan de los 3 pasos. La primera etapa, el primer paso es el aislamiento. Cuando cortan las comunicaciones, no hay redes, se caen los satélites, no hay internet, no hay tele, no hay nada. Después viene la segunda etapa, el caos sincronizado, cuando empieza a pasar cosas como por ejemplo caen panfletos con idioma coreano, caen panfletos con idioma de Medio Oriente, como para desinformar. También hay desinformación con la tele, porque aparecen mensajes crípticos, también en la radio. Se empiezan a escuchar los sonidos fuertes para alterar a las personas. Ves que los barcos y los aviones se cae todo el sistema de navegación y terminan encallando o estrellándose. Todo para que la gente no sepa qué hacer. Y el tercer paso es el que en teoría ya está pasando al final de la película, que es el golpe de estado, guerra civil, colapso total de la sociedad norteamericana. Todos van a estar tan inseguros y perseguidos con lo que está pasando que se van a pelear primero entre ellos y después van a tirar abajo el gobierno que no está pudiendo controlar nada porque no tiene el sistema. Se cayó el sistema. No hace falta atacar o invadir Estados Unidos porque Estados Unidos se ocupa de hacerlo solo. No por nada es el país que más armas tiene adentro. Ni siquiera necesitan traficar. A Estados Unidos le está pasando lo que Estados Unidos hizo muchos años con muchos países. Desestabilizarlos, sea Medio Oriente, sea Latinoamérica, sea Europa, no importa. O sea, acá están dando a entender de que no importa cuál es el enemigo, sí que Estados Unidos se hizo muchos enemigos. Es más que nada una reflexión que el propio Estados Unidos está haciendo sobre sí mismo y yo banco que hagan eso, por más que sea una película. Las películas a veces son necesarias para pensar en estas cosas. Esto es algo que viene pasando en general. Si tenés mi edad, imagino que estuviste viendo lo que está pasando con Estados Unidos. La burbuja de lo que es Estados Unidos se cayó en los últimos 20 años. Yo de chico me acuerdo, no sé si decir que idolatraba a Estados Unidos, pero sí que lo miraba como el policía del mundo, el defensor del mundo, porque Hollywood, porque la gente, porque los medios te lo vendían así. Hoy en día estamos viendo que no es tan así. Empezamos a prestar atención con la historia, qué tanto estuvieron metidos con las dictaduras de Latinoamérica, qué tanto hicieron con Afganistán, con Irak, con esos países. Lo que está pasando hoy en día también con Palestina. Estados Unidos mismo dijo que no a un cese del fuego. O sea, cuando empezás a hacerte preguntas respecto a todas las cosas en las que Estados Unidos estuvo involucrado para no solo no perder poder, sino ganar poder, es como, algo pasa acá. Estados Unidos es el imperio de la humanidad actual. Siempre hubo un imperio en la humanidad. Y esos imperios siempre cayeron. El imperio romano, el imperio mongol, el imperio británico. Es obvio que el imperio estadounidense va a caer en algún momento. Yo no quiero que pase, no quiero que mueran un montón de personas, pero que va a pasar porque se lo están buscando. Eso es lo que la película quiere decir. Y lo más perturbador de esta película, por lo menos a mí, fue cuando ya empecé a ver los créditos que vi que decía producida por Barack Obama. Y yo dije, ¿cómo? ¿Un expresidente de Estados Unidos estuvo detrás de esta película? Les dejo la nota que leí porque me quedé intrigado. ¿Cómo que Barack Obama estuvo detrás de todo esto? Y en la nota habla del director, Sam, que es el que también estuvo detrás de Mr. Robot, que habla de el intercambio de notas que tuvo con Barack Obama, que fue él y Michelle Obama quienes ayudaron para que parezca más real con el tema de las etapas, porque dice que esto es algo mucho más que factible, que pueda llegar a pasar, porque obviamente es algo que Estados Unidos sabe muy bien hacer. Y ojo, no es que soy pro Obama ni nada por el estilo, simplemente estoy recalcando el hecho de que hay un expresidente que está metido en el mensaje que la película quiere dar, que es, ojo, no es una película bien patriótica en la que deja bien parado a Estados Unidos como el héroe del planeta y que ellos son todos buenos. No, todo lo contrario, está diciendo de que puede venir una apocalipsis solo para Estados Unidos, porque todo el mundo se le va a venir en contra y se va a caer el imperio si no se dan cuenta. Nadie pretende que el mundo ataque o invada a Estados Unidos porque Estados Unidos tiene cómo defenderse, pero si Estados Unidos es invadida desde adentro,
no tiene cómo defenderse. Y aparte un poco sería lo que se merece por haber sido ellos los que hicieron esto en el resto del mundo. Porque aparte es lo más barato. Y me gusta que al final, mientras yo pensaba que podían ser aliens, que se había muerto todo el mundo y todo, el mensaje es que fue el mundo aliándose en contra de Estados Unidos. No sé si todo el mundo, obviamente que no va a ser todo el mundo, ¿no? Pero hay muchos enemigos que ganó Estados Unidos. Y a pesar de que hubo demasiadas teorías conspirativas y pistas falsas en la película de qué podía llegar a pasar, sí me gustó que tocara otras cosas, como por ejemplo que se mencione el tema de que existen los Illuminatis, pero en realidad la realidad es mucho más dura porque no hay nadie controlando el mundo y eso asusta mucho más que los Illuminati. Nadie tiene el control de nada, que es lo que la película te quiere decir. Yo creo que ese mensaje para mí queda claro. Ahora, si a vos te gustó o no, está perfecto, comentámelo. Pero que quiso decir eso es eso. La película y yo no estamos diciendo que Estados Unidos es el malo del mundo y hay que matar al malo. No, no. Solo está diciendo, hey, pensemos en que no es todo como veníamos creyendo, ¿eh? No es que Estados Unidos es el bueno y que todas las personas que están dentro de Estados Unidos son buenas. No, todo lo contrario. Nadie quiere que se mueran las personas de Estados Unidos. Pero una autocrítica viene bien. Pero la película también tenía otras cosas para contar. Por ejemplo, las explicaciones que estuvieron siempre ahí, que fueron muy sutiles y como que elegimos ignorarlas hasta que al final te podés poner a procesar de vuelta la película. Por ejemplo, los ciervos y los flamencos. ¿Qué significaban? La explicación de los ciervos y los flamencos fue explicada muy claramente en la radio en la mitad de la película. La lluvia radioactiva provocada por el ciberataque afectó los patrones de migración animal. Eso es lo que dice la radio. Como estamos en la etapa 2, que es el caos de la desinformación, puede que sea mentira, pero creo que esa es la explicación de lo que está pasando con los ciervos. Obviamente las personas de la película, como la nena, dicen que los ciervos saben algo más, como que la naturaleza sabe que es algo más, como que la naturaleza se quiere vengar de nosotros, como dijeron los adultos. Es como, no. Los animales, literalmente, están más perdidos que nosotros. Y es hasta que te diría que vienen a preguntarnos a nosotros qué hacer. Por eso se acercan a los humanos, aunque daba miedo, ¿no? No creo que haya terminado muy bien la situación con Ruth. Pero no es que los animales sabían más, de hecho sabían menos. Después los personajes, Amanda, que vendría a ser la protagonista de la película, que es la madre de familia, Julia Roberts, originalmente yo sospechaba de ella porque ¿cómo puede ser que justo el día que explotó todo, ella estuvo despierta toda la noche y se quiso ir de vacaciones? Sospeché de ella todo el tiempo, algo más sabía, pero no. Me gustó que la película me haga sospechar de ella, pero al final no, ella simplemente realmente se había pudrido de las personas. Se había pudrido del trabajo y necesitaba descansar. Y en la noche que GH y Ruth llegaron, estuvo buena cómo se manejó la tensión porque realmente sospechás de ellos dos, pero por otro lado también hay suficientes pruebas para que no sospeches. Y esa noche, Amanda, obviamente se veía que ella desconfía de las personas porque se vino de vacaciones justamente para no tratar con otras personas, pero también se le notaba un toque racista. La manera en la que lo decía como que no creía que estas personas que están enfrente sean dueñas de todo esto. Pero ella no era la única que estaba en falta. Ruth, la hija de GH, arrancó siendo reclasista, tratando a la familia de Amanda como inferiores a ellos, como diciendo, esta es mi casa, salí de acá, hasta se ofendió que tenía que dormir abajo, porque ella no se quiere sentir de ninguna manera abajo de ellos. Y es, ojo, no es la casa de ella, es la de sus padres, pero bueno, el típico nene rico. Aparte de qué se queja, mirá lo gigante que es esta habitación del sótano, me está jodiendo, ojalá todos tuviéramos esto, no de sótano, sino en la habitación normal. Por cierto, miren el cuadro de Estados Unidos. Un cuadro de Estados Unidos donde nos representa que está dividido. ¡Ah! Foreshadowing, ¿ah? Después también se quejó de otra cosa que sí eran verdad. Por ejemplo, que el hijo la cosificaba y que había algo de fricción con Clay y el padre. Que no sé si era tanto como ella creía, pero bueno. Está en su derecho de sentirlo, ¿no? La cuestión es que a mí me gustó mucho la fricción que hubo entre Amanda y Ruth porque son dos personas que claramente están siendo malas en ciertas intenciones, pero también se están queriendo proteger su propio culo. Y esa manera pasivo-agresiva, sarcástica en la que se trataban, a mí me atrapaba como espectador porque quería seguir viendo cómo se sacaban todos los trapos. Somos humanos todos cometemos errores. El tema es, ¿ellas aprendieron? Yo creo que sí. Al final de la película, cuando vemos toda la situación de la cabañita, queda bastante claro que las dos aprendieron. De hecho, a Ruth, por ejemplo, se le cayó la careta cuando estaba en la cabañita porque se dio cuenta de que la realidad es que perdió a la madre y tiene que afrontar eso. Y también dijo en voz alta que no tenía a nadie más allá de sus padres. Y acá es cuando hablan del diagrama de Venn, que es cuando llegan a un punto en concreto donde las dos coinciden, que es el odio hacia las personas. Lo interesante es que no es solamente lo único en lo que coincide en el diagrama de Venn, porque también es en que están solas y tienen que sobrevivir. Por eso es que eventualmente Ruth, la conflictiva, no pudo hacer nada frente a los ciervos y tuvo que venir Amanda a defenderla. La madre postiza, si querés, porque sabe que Ruth
trataba de defender por sí misma, pero no podía, y también extrañaba a la madre, ¿no? Es como que hubo una conexión madre-hija ahí entre ellas dos. Como que las dos aflojaron el odio y la desconfianza que tenía y se dieron cuenta de que se necesitan. Y a partir de ahora empezaban a confiar. Como que hubo un aprendizaje de las dos acá. Clay, el padre de la familia, fue el que más confió en toda la película. Él confiaba porque estaba mostrando las pruebas de que ellos eran los dueños, no había problema, no tenían por qué desconfiar, le parecía muy raro que vengan acá a querer hacer algo, ellos dos. E igualmente él estaba preparado para cualquier cosa, pero después lo vimos desconfiar, no tanto por que él no desconfía, sino por miedo y por no entender a la señora latinoamericana en el medio de la película cuando estaba en la ruta, porque no la entendía, no se podía comunicar, sabía que la quería ayudar, tenía instinto, pero él tenía tanto miedo y estaba tanto que no entendía que decidió irse. Obviamente esto lo carcomió toda la película y es irónico que hasta haya terminado él siendo el que pedía clemencia al final de la película, rogando por su familia para que lo entiendan. GH, el padre de Ruth, desde el principio de la película fue el más centrado de todos, que era el que más información tenía, pero por otro lado terminaba siendo él el que calmaba a todos. Incluso fue el más centrado cuando vio caerse 2 aviones, porque obviamente quería proteger a su hija de la realidad de que por ahí había perdido a su madre, porque evidentemente si había todos los aviones que estaban viniendo cayeron y el avión de la madre estaba viniendo, por ende cayó. Y no solo eso, sino guardó la información de los 3 pasos hasta el final de la película, porque él mismo se quería autoconvencer de que esto era verdad. Que como seres humanos nos pasa todo el tiempo. ¿Cuánto tardamos en aceptar que lo del COVID estaba siendo importante? Bastante tiempo tardamos. Y me pareció bastante bueno el enfrentamiento final entre GH, Clay y el personaje de Kevin Bacon, Danny, al final. Porque yo realmente esperaba que el conservador termine siendo el que dispare. Y no. Es interesante como el conservador, que también estaba protegiendo a su familia, ni siquiera sé si decirle conservador, sino que era conspiranoico, él estaba protegiendo a su familia y logró empatizar con Clay. Y terminó cediéndole la ayuda que necesitaban por su hijo. Obviamente no es ningún boludo porque aceptó efectivo, ¿no? En un Estados Unidos en el que cayeron todo el sistema monetario, lo único que va a servir para intercambiar cosas es el dinero en efectivo. Pero además porque él tampoco quiere que termine todo mal. Como ya sabe por qué está pasando todo lo que está pasando, no quiere caer justamente en ese juego. Solo está protegiendo su culo y va a ayudar a las otras personas que también quieren proteger su culo. Si lo mirás así, la única manera de evitar esta apocalipsis es justamente no cayendo en el tercer paso del plan, que es el caos. Por eso GH al final no solo le cuenta el plan a Clay, sino que le dice que lo que tenemos que hacer para enfrentarnos a toda esta situación es confiar en nosotros. ¿Podemos confiar en nosotros? Tenemos que dejar de ocultarnos cosas también, que es algo que se vino haciendo toda la película. Después tenemos a Archie, el hijo mayor, que perdió los dientes por varios motivos, si querés. Primero porque fue mordido por la araña, que si querés puede ser una araña radioactiva, por lo que dicen que estuvo pasando. Por las microondas, los ataques de microondas. También el sonido claramente lo afectó. Y yo creo que la sumatoria de cosas hizo que pierda los dientes, ¿no? Por eso fue el único que perdió los dientes. Por la sumatoria de cosas. Y terminó tomando las pastillas, que si querés son pastillas las que controlan la radiación, para que, no te digo que recupere los dientes porque no los va a recuperar, sino para que deje de perder los que ya tenía. Creo que él fue el personaje peor manejado de la película, pero bueno, el típico pibe adolescente que lo único que piensa son las hormonas, que trata medio mal a la hermana, y lo único que le interesa son las mujeres, ¿no? Le chupaba todo un huevo hasta que literalmente le empezó a pasar a él. Y obviamente tengo que terminar con Rose, la chica, que no solo la tenían encerrada en una burbuja porque no le contaban nada de lo que estaba pasando, sino que tampoco la escuchaban a ella. No había nada de comunicación con ella. Ni la persona que estaba más cerca de ella, su hermano, la escuchaba. Claramente la película también critica cómo subestimamos a los jóvenes, no solo porque creemos que no pueden aceptar la realidad, sino porque no tomamos su postura en cuenta cuando nos podría llegar hasta servir. Ella hubiera encontrado la casa búnker mucho antes, si lo hubieran dejado y escuchado. También lo que nos quieren decir con ella es que a veces nos abruma tanto la realidad que buscamos una ficción para pensar en la ficción. La melancolía de un mundo perfecto que no existe y es mejor que el nuestro, y nosotros quisiéramos estar en él. No hay mejor ejemplo de eso que Friends para mí, porque ese es mi elección cada vez que necesito evadir la realidad, ver un capítulo de Friends. Me parece raro la elección de una nena de 13 años en el 2023, que ella quiere ver Friends, pero bueno, te entiendo que era la primera vez que la veía. Es como que ella necesitaba ver un final feliz de una historia porque sabe que esto no es un final feliz. Y con ella no solo nos quieren dar ese mensaje, sino también el mensaje de cómo dependemos tanto de la tecnología digital hoy en día, que en un apocalipsis de este estilo terminamos volviendo a la tecnología anterior, la de los DVDs. Que esto es algo que también conversé en muchos podcasts con el maestro ciego, que mencionamos seguido, cómo está quedando cada vez más claro de que cada vez somos menos dueños de todo lo que es arte, libros, videos, videojuegos, películas, porque queda todo en la internet, en la nube,
que depende de las empresas, no de nosotros, como que ya no somos dueño. Pero bueno, para cerrar, el misterio general de qué es lo que está pasando se cierra. Los enemigos de Estados Unidos quieren que Estados Unidos se destruya a sí mismo. La película termina con la nena viendo la película porque somos nosotros evadiendo la realidad de lo que ya se está pasando. Eso es lo que no querían decir. Ahora, la trama de la película o los personajes, qué va a pasar con ellos, creo que, aunque no lo vemos porque queda abierto, queda bastante claro, ya que Danny, el personaje de Kevin Bacon, le dijo a GH y a Clay que vayan a ese búnker en el que estaba la nena. O sea que eventualmente a la nena la iban a encontrar y ellos iban a terminar conviviendo en ese búnker. Quién sabe por cuánto tiempo. Sabemos que iban a estar bien estoqueados porque tenían de todo, pero también nos dejaron pistas de que iba a haber fricción por ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de que GH y Amanda tenían una conexión y el tema de que Ruth tenía algo también, aparentemente, con Clay, el padre de los chicos, y Archie, el chico. En el aislamiento y el estar encerrados ahí, capaz que haya fricción de otro tipo. También el tema de el racismo y el clasismo de las dos chicas, a ver si se logra calmar. O sea, hay mucha fricción de todos tipos que vimos al final de la película que parece que aprendieron. El tema es cuánto va a durar. Y obviamente que está en nosotros creer si va a haber un final feliz para estas dos familias o va a haber fricción, pero lo que queda claro es que el imperio de Estados Unidos con esta película cayó. Con esas dos bombas cayendo en Nueva York quedó más que claro. Y bueno, gente, eso es todo lo que tenía para decir sobre esta película. Espero que les haya gustado o servido. Si así fue, no se olviden de darle me gusta, que en serio sirve un montón. Si son nuevos, acá voy a estar dejando botón para que se suscriban y van a tener acá otras opciones de películas para ver. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lean.